¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Busque su Biblia. Vamos a entrar al mensaje en 1 Corintios capítulo 14 verso 40. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 14 verso 40. Con un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. Dios bendiga grandemente a esa familia de Ramoncito. Los míos están aquí completos, varón. Qué bendición, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a la familia Manuel. Aleluya, Dios bendiga. Varón. Lo trajo Dios. Dios lo trajo. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 14 verso 40. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: pero hágase todo ¿cómo? Y con orden. Dice así: pero hágase todo ¿cómo? Y con orden. Amén. Den un aplauso al Señor y tome su asiento. Gloria a Dios. El mensaje de hoy, gloria a Dios, es la continuación del mensaje del domingo pasado. ¿Cuándo estuvieron aquí el domingo? Hablamos del orden. Amén. Es la continuación del mensaje. Pero antes de entrar al mensaje, quiero darle gracias a cada uno, gloria a Dios, a la iglesia y a cada uno de aquellos que aportaron para la actividad, la cual fuimos el viernes a bendecir a los indigentes, donde le estuvimos llevando chocolate con pan, le estuvimos llevando sábanas, ropa, abrigo. Eso fue una bendición desde el primer instante. Cuando nosotros hacemos esa obra, ahí podemos ver la mano y la misericordia de Dios acerca de nuestra vida. Porque muchas veces Ramoncito nos quejamos y esa gente está peor que nosotros en ese momento. Y ahí nosotros podemos decir, ni que sea tenemos un techo, tenemos que comer cada día y tenemos que poner. Amén. Gloria a Dios. Una de las primeras que encontramos estaba debajo del puente, lavando con Gómez. Y yo voy y me la acerco y le digo, ya está durmiendo. Y yo le digo, levántate, que Jehová te mandó pan con chocolate. La mujer se levantó corriendo, fue a buscar su pan con chocolate y me dijo, antes de acostarme, yo le dije al Señor, a Jehová, que me mande algo que comer. Oiga eso. Y cuando yo escuché que Jehová mandó pan con chocolate, yo me levanté corriendo. Esa mujer ahí hasta adoró, cantó, lloró. Dios le respondió. Porque hay gente que está así en la calle y aún en esa condición ellos le piden a Dios de que Dios lo ayude. Amén. Y nosotros esa noche fuimos una respuesta para esa persona, gloria a Dios, y otros más también que estaban durmiendo sin comer y decían, yo esta noche le pedí a Dios que mande a alguien que me dé algo, y nosotros fuimos la respuesta de esa persona. Amén. Gloria a Dios. Así que es una gran bendición. Eso es la obra de Dios, poder ayudar al prójimo, poder ayudar al necesitado. Amén. Gloria a Dios. Así que eso fue de bendición. La segunda vez que lo hacemos, la primera vez que lo hicimos, nos llevamos como 100 y pico de panes. Era cobertura como algunos 120, con algunas 120 personas. Esta vez nos fuimos casi con 300 panes. Amén. Chocolate y 300 panes para el centro indigente. Amén. Así que cubrimos hasta más, porque la otra vez se nos quedó todo ahí en la Duarte con París. Su indigente también se nos quedó todo. Y esta vez pudimos llegar hasta el mercado nuevo, hasta la Sursa y todo eso. Esa ruta. Tomamos todo lo que era Obando, doblamos en la 27, subimos la Duarte y retornamos de nuevo a San Martín.
y pudimos recorrer todo eso hasta el mercado nuevo. Amén. Así que esta vez pudimos bendecir más indigentes. Y sé que la próxima vez que lo vayamos a hacer, vamos a ir con 600, 700 pan con chocolate. Amén. Para los indigentes. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy yo quiero seguir predicando bajo el tema orden. Como les decía, el domingo pasado estábamos hablando bajo el tema el orden. Pablo, en este libro, 1 de Corintios, el capítulo 14, le está hablando a la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, que el Espíritu de Dios se movía en ese lugar, pero había algo, y era que no tenían orden. Estaban haciendo la cosa desordenadamente, no tenían una estructura, no tenían una planificación. Y el domingo pasado yo hablaba que el orden es la planificación y la estructura de la cosa. Porque cuando nosotros caminamos en desorden, eso es lo único que trae caos a nuestra vida y confusión. Una persona que camina en desorden, por eso usted lo ve siempre que anda en confusión, siempre anda en caos. Eso es lo único que provoca el desorden. Y hablamos de que en el principio, en el libro de Génesis, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, dando a entender que el desorden lo único que produce vacío en nuestra vida. Yo no sé cuánto aquí, gloria a Dios, que sé que a todos nos ha pasado, cuando la casa está desordenada, así mismo está como nuestra mente, está como nuestro ánimo. Cuando estamos en un lugar que lo único que hay desorden, así mismo está como nuestra mente se convierte en un caos. Yo no puedo concentrarme cuando estoy trabajando y hay un desorden, no puedo concentrarme. Tengo primero que ordenar las cosas para luego poder fluir. Y en el libro de Génesis dice que Dios al principio, cuando iba a crear la tierra, lo primero que comenzó a hacer fue poner todo en orden. ¿Por qué? Porque había un desorden, había un caos, había un vacío, y Él comenzó a poner todo en orden. Y hoy yo quiero hablar sobre el orden espiritual. Dígale que está a su lado. El orden espiritual. Dígaselo. El orden espiritual. Gloria a Dios. Si vamos a hablar de orden, tenemos que hablar de ese orden espiritual, que de ahí es que fluye toda la cosa. Así como las empresas y cada organización tienen su organograma, tienen su orden, tienen todos sus esquemas, tienen todo por la línea, así también la iglesia tiene que tener un orden. Hay un orden de hacer la cosa, hay un orden. Y hoy yo quiero hablar de ese orden espiritual. Luego el próximo domingo voy a estar hablando sobre el orden familiar y así sucesivamente. Porque es necesario, escúcheme bien, que si nosotros queremos ver a Dios obrando en nuestra vida, tiene que haber un orden, porque sin un orden no hay milagro, no se mueve el poder de Dios. Para que el poder de Dios pueda fluir de una manera constante, tiene que haber un orden. Y entonces, esta iglesia de Corinto era una iglesia que tenía el poder de Dios, tenía la manifestación, hablaban todo en lengua. Si usted lee unos versículos antes de ese libro, usted va a ver que todos hablaban en lengua, casi todos profetizaban, todos eran usados por Dios, pero no había un orden de hablar en lengua, no había un orden de profetizar, no había un orden de hacer la cosa. Y por eso Pablo, en su último versículo de ese libro, le dice: hágase todo decentemente y con orden. No se me está entendiendo. O sea, con orden. Sí, gracias. Gloria a Dios. Damos un poquito de monitor a este aquí. Escuche bien. Entonces Pablo le habla a esa iglesia del orden. Y le decía que el orden es la planificación y la estructura. Pablo le habla del orden, y el orden espiritual en la Biblia, Jesús mismo habla del orden espiritual. Hay un orden espiritual. Para nosotros como creyentes o para el ser humano, tiene que haber un orden espiritual. Porque cuando no tenemos lo espiritual ordenado, hay un desorden emocional. Hay un desorden, hay un vacío emocionalmente. Por eso usted escucha por ahí que hay personas que dicen que hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Es real. O sea, nosotros somos tripartitos, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu.
Y hay un lugar que solamente lo ocupa el Señor en nuestra vida. Que si el Señor no ocupa ese lugar, entonces hay un desequilibrio. Y cuando hay ese desequilibrio, hay siempre un vacío en nuestra vida. Y la palabra de Dios habla del orden espiritual, de cómo nosotros debemos ordenarnos espiritualmente, de cómo nosotros debemos caminar espiritualmente, de qué nosotros debemos hacer para que nuestro espíritu, escúchame bien, esté ordenado, esté alineado con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestras emociones, para que nuestro espíritu esté alineado con Dios. Porque cuando hay un desorden en nuestro espíritu, entonces, escúchame bien, hay un vacío, hay un caos con Dios, entre Dios y el hombre. Por eso en el principio dice, cuando el hombre pecó, falló, dice que fue destituido de la gloria de Dios, fue echado fuera de la presencia de Dios. Hubo un desorden. Adán y Eva fallaron, pecaron, cometieron un error y fueron destituidos, fueron echados de vuelta al Edén. Hubo un problema, hubo una desconexión. ¿Qué fue lo que hubo? Hubo una desconexión. Y al ver esa desconexión, entonces dice que entró el pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Trajo la muerte en nuestra vida. Y eso es lo que provoca cuando nosotros no tenemos un orden espiritualmente. Escúchame bien. Y quiero hablar de 4 puntos sobre el orden espiritual. Quiero tratar 4 puntos para nosotros poder tener un orden espiritualmente fortalecido, para poder crecer el espíritu, para poder, escúchame bien, tener una relación con Dios íntima, para que nuestras emociones y nuestro cuerpo puedan estar alineados con la voluntad de Dios y no con la voluntad de la carne. Y el primer punto que quiero tratar el primer punto para poder tener un orden espiritual es estudiar la palabra de Dios diaria. Hay que estudiar la palabra de Dios diaria. Escúchame bien. Para comenzar a tener un orden, debemos de estudiar su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Jesús sabía que en la palabra había vida. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros podemos, escucha bien, escudriñar la palabra de Dios, entonces podemos andar alineados espiritualmente con Dios, porque sabemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Entonces la palabra de Dios hay que estudiarla diaria. Hay gente que tiene una Biblia en su casa y la tienen abierta en el Salmo 91 y la tienen como un amuleto. No, así no funciona la palabra. La palabra funciona en usted leyéndola y aplicándola, porque la palabra no es un resguardo ni un amuleto, no. La palabra dice que es viva y es eficaz. O sea que la palabra de Dios tiene vida. Pero para que la palabra de Dios obre en nuestra vida, hay que leerla y aplicarla en nuestra vida. De lo contrario, no vamos a poder ver la palabra de Dios obrando en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios se lee y se medita. Hay que leer la palabra de Dios, Joel, y meditarla. Cuando tú eres una persona, escúchame bien, que lee la palabra de Dios, que medite en la palabra de Dios, tú comienzas a tener un orden espiritual en tu vida. Tú sabes lo que a Dios le agrada. Tú sabes lo que dice la palabra. La palabra de Dios, escúchame bien, está completa. En la palabra de Dios está todo el consejo. En la palabra de Dios está la vida. Por eso a mí me impresiona el salmista David, porque el salmista David, oiga lo que dice en el Salmo 119, verso 105, oiga lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105, el salmista David declara y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé si me acabo de entender. O sea que el salmista David sabía que la palabra de Dios era la lámpara que iba a guiar sus pies, que iba a guiar, escucha bien, sus pasos.
dice, presta atención aquí, lo primero que el salmista David dice es que su palabra es una lámpara, la cual iba a guiar su paso. Él dice, lámpara es a mi pie tu palabra. O sea que la palabra de Dios ilumina, te ilumina para cuando tú vayas a dar el próximo paso. La palabra de Dios te enseña a caminar de una manera correcta, la cual tú no puedes encontrar en la muerte. Por eso él dice, Señor, tu palabra es la lámpara que guía mi paso. Yo no sé en dónde se encontraba el salmista David cuando declaró esto. Si él se encontraba en el valle de sombra de muerte, si él se encontraba en un camino oscuro, pero cuando tú, escúchame bien, escudriña y estudia la palabra de Dios, aunque tú estés pasando por momentos oscuros, aunque tú estés pasando por momentos, escúchame bien, fuerte, por proceso duro, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, escúchame bien, es una lámpara que te ilumina en medio de la oscuridad. Es una lámpara que te muestra la salida. Por eso la palabra de Dios dice, juntamente con la tentación viene la salida. Cuando tú no encuentras la salida y va la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te guía y te lleva a la salida. La palabra de Dios dice que el más torpe no va a tropezar en este camino. Oiga lo poderoso que es la palabra de Dios. Dice, el más torpe no tropezará en este camino. ¿Por qué? Porque el más torpe, aunque no tenga conocimiento, si se guía por la palabra de Dios, no va a tropezar. Porque la palabra de Dios lo va a guiar, no lo va a dejar caer. Y esto es lo que el salmista dice. El salmista dice, la palabra de Dios es una lámpara, ilumina, alumbra mis pasos, no me deja tropezar, no me deja caer. Y luego dice, y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿por qué él menciona la lámpara y menciona la lumbrera? Cuando yo busqué la palabra lumbrera aquí en la Biblia, son esas aberturas que se hacen en la puerta y el reflejo del sol entra. Y usted puede ver esa luz como que guía hacia un lugar. Son esas aberturas que se hacen en la madera o en cualquier lugar. La luz natural entra y usted puede ver ese reflejo. A eso se refiere como lumbrera. Por eso él dice, y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios no solamente, escucha bien, ilumina tus pasos, sino también, escucha bien, que te revela el futuro para cuál el Dios te va a llevar. El salmista dice, no solamente guía mi paso, sino también que me muestra el futuro hacia donde Dios me quiere llevar. Por eso es que el profeta Jeremías dice, escucha bien, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová, pensamiento de bien y no de mal, para darle el fin que ellos espera. Cuando tú lees esa palabra y tú estás pasando por un momento difícil, tú sabes que el fin que Dios te va a dar es un fin de bien. El salmista David tenía claro eso. Y por eso dice, la palabra de Dios también es lumbrera a mi camino. Me muestra el camino, me muestra el sendero por donde debo de andar, me muestra el sendero por donde debo de caminar. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay cosas que a nosotros nos parecen que está correcta, hay ofertas que el diablo nos trae que parecen atractivas. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú puedes tener el discernimiento cuando la maldición se viste de bendición. Ay, de los cielos, cuando el enemigo se viste de amigo. Escúchame bien, cuando tú tienes el discernimiento de la palabra, tú puedes discernir cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Porque la palabra de Dios alumbra tu camino. La palabra de Dios te pone un norte. La palabra de Dios te pone una dirección. O sea, para tú crecer espiritualmente, lo primero que tienes que hacer es ordenar
tu conocimiento en la palabra. Leer la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo que hay cristianos que duran semanas sin leer la Biblia. Hay cristianos que abren la Biblia cuando vienen a la iglesia. Dios mío, Padre amado. Hay cristianos que tienen la Biblia de lujo en su casa, se acuestan y lo último que miran es las redes sociales, es el TikTok, es el Facebook, es el YouTube. Lo último con lo que ellos se duermen es con eso. Pero tú sabes con qué yo me duermo. Yo me duermo con el salmo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y por eso tú ves cuando el enemigo se levanta, tú lo ves que ellos están turbados, y tú lo ves que ellos están llamando, y tú ves que están diciendo: oren por mí. Pregúntame por qué. Es porque no tienen un orden en su vida, no leen la palabra, no meditan en la palabra. ¿Y cómo el Espíritu Santo le va a hablar si ellos no tienen la palabra? Entonces, para uno ordenar espiritualmente, usted debe de leer la palabra. Escuchen, para leer la palabra ya tú no tienes ni excusa. Hay gente que dice: pastor, yo no sé leer. Ya eso ni excusa, porque tú tienes un celular inteligente. Usted entra a YouTube y le dice: el libro tal, en voz alta, léemelo. Y tú lo pones y te lo vas leyendo. Escuchen bien, en voz alta y te va diciendo: el libro tal dice esto, capítulo tal. Y si tú no sabes leer, por lo menos tú no eres sordo, sabes escuchar. Porque tú sabes escuchar todos los chismes, tú sabes escuchar toda la murmuración, tú sabes escuchar toda la crítica. Escucha la palabra de Dios. Sigo, Padre. Siento unos cuantos que me están mirando como raro. Y hay muchos que están usando lo que Dios le ha dado incorrectamente. Le gusta escuchar todo, pero ponte ahí, dile: Google, libro de Mateo, háblame de la historia de Jesús. Y te va a decir: sí, y ahí te va a comenzar a leer la Biblia. Y comienza a escuchar eso. Tú no sabes leer, pero le dice: te escucho, Señor. Porque toda la intención, por la gente siempre, para crecer a nivel espiritualmente, siempre busca una excusa. Y la gente siempre busca una excusa para leer la palabra de Dios. Es por eso cuando tú vas a leer la palabra de Dios siempre vienen mil excusas. Siempre te recuerda que se te quedó un candero prendido, que tienes que ir a cerrar la llave, que tienes que ir a mover esto, y te vienen todos los pensamientos y terminas no leyendo nada. Entonces, para crecer espiritualmente, tiene que haber un tiempo de leer la palabra de Dios, un tiempo de poder estudiar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios sea una lámpara, sea una lumbrera, para que esa palabra de Dios te pueda llegar como refrigerio en los tiempos que tú la necesitas. Usted no sabe por los procesos que yo he pasado y me vienen pensamientos enemigos y Dios viene y me trae un versículo y yo vengo y declaro ese versículo sobre mi vida y comienzo, escucha bien, a empoderarme, comienzo a tomar fe, porque muchas veces el enemigo quiere mandarte dardo a tu mente, quiere decirte que Dios no está contigo, que Dios te ha desamparado. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, tú puedes saber lo que dice la palabra de Dios. Todo pensamiento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo, llévalo cautivo a los pies de Cristo. Cuando el diablo te quiere venir a poner pensamiento negativo, tú le declaras palabra, tú le dices: no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan, y no para siempre estará caído el justo. Cuando tú tienes la palabra de Dios injertada en ti, tú puedes entonces caminar y alumbrar tu vida. Y tú puedes declarar conforme a lo que dice la palabra. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú meditas la palabra de Dios, es imposible tú poder crecer espiritualmente si tú no estudias la palabra de Dios. Y eso es bíblicamente. Porque si usted se pone a estudiar la vida de Jesús, lo primero que reconocieron a Jesús era que él tenía conocimiento de la palabra. Dice que a los 12 años él se le perdió a su padre y él estaba debatiendo con los maestros de la ley, de la palabra, y decían: wow, con 12 años, ¿qué sabiduría tiene este niño? O sea,
con lo primero que conocemos a Jesús es que Jesús tiene conocimiento de la palabra. Jesús conocía la palabra. ¿Y tú sabes por qué hay tanta gente que el diablo lo está engañando? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Han tergiversado la palabra, no entienden la palabra. Porque hay una cosa, tú puedes leer la palabra, pero la palabra solamente te la puede revelar el Espíritu Santo. Hay gente que lee la palabra pero no la entienden. Por eso te estoy diciendo que son 4 elementos, y estos elementos tienen que estar unidos para tú poder crecer espiritualmente. Si te falta uno, hay un problema. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina tus pasos y como lumbrera que te muestra el camino. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso. Cuando el enemigo quiere traer palabra negativa, tú le declaras otra a favor de tu vida, porque tú conoces la palabra de Dios. Y el segundo punto, para vivir una vida en orden espiritualmente y para tener un crecimiento constante en el espíritu, para que el diablo no te mantenga oprimido, depresivo, cabizbajo, amedrentado, y tú poder crecer espiritualmente, el segundo punto es la oración constante. Cristiano que se le pasa, escúchame bien, 3 y 4 días sin orar, se levantan afanados y se acuestan afanados. No sé si me está entendiendo. Viven una vida de afán. El segundo punto para poder crecer es usted poder tener una vida constante de oración. Es usted poder tener una relación íntima con Dios. Si usted no tiene una relación íntima con la palabra, con Dios, con el dueño de la palabra, usted no va a tener un crecimiento espiritual. Usted no va a tener un orden espiritual. Porque todo lo que tú hayas leído, entonces la oración, Él viene y te lo revela. Todo lo que tú leíste, tú vienes y lo llevas a la oración y Él entonces te lo revela. Por eso, escucha bien, hay que perseverar en la oración. Para poder conocer la voz de Dios, hay que perseverar en la oración. Por eso David dice, de mañana te buscaré. Todos los hombres que conquistaron, que lograron, que vencieron, que vieron a Dios obrando en su vida, fueron hombres de oración. David era un hombre que con todas sus responsabilidades que tenía como rey, sacaba tiempo en la mañana para orar. David dijo, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti. O sea que David era un hombre de oración. David era un hombre que oraba. La palabra de Dios dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel tenía más responsabilidad que usted que yo. Daniel era gobernador en Babilonia. Tenía responsabilidades, tenía cargo. Y Daniel sacaba su tiempo 3 veces al día para orar. ¿Y usted sabe qué provocó eso? Que Dios lo librara del foso de los leones. Que Dios lo librara de la mano de sus enemigos. Y que Dios lo mantuviera siempre saltando donde quiera que llegaba. Cuando usted tiene una vida de oración, Dios siempre lo exalta donde quiera que usted llega. El mismo Jesús nos enseñó una vida de oración. Jesús tenía una vida de oración. La segunda vez cuando volvemos a Jesús, luego que lo conocemos por la palabra a 12 años, que Él se le pierde al padre y a la madre, y lo conocemos porque es un niño que conoce la palabra. La segunda ocasión cuando volvemos a ver a Jesús, ahora lo conocemos como un hombre de oración. De los 12 años hasta los 30 años no se sabe nada de Él. Pero cuando lo vemos a los 12 años, lo conocemos porque conoce la palabra. Pero cuando aparece a los 30 de nuevo, ahora lo conocemos porque un hombre de oración. Dice que cuando
cuando Juan el Bautista lo bautizó, el Espíritu lo llevó al desierto y allí estaba orando 40 días, día y noche, en ayuno y oración, orando a Dios. Y no solamente ahí, sino que el Evangelio relata todas las veces que Jesús vivía orando. Dice que Jesús se apartaba de la multitud y se iba a lugares y oraba. Jesús se apartaba del afán. Señor, el afán está robando todo, que ya uno no tiene tiempo ni para los hijos. Ya uno no tiene tiempo ni para la familia. El afán, el estrés, la ansiedad, los quehaceres, escuche bien, nos están robando la vida, nos están robando lo importante y nos mantiene viviendo en lo urgente. Estamos viviendo en lo urgente, en el afán, en la ansiedad, en los quehaceres, y nos estamos olvidando de lo importante. Jesús se separaba de la multitud y se iba a orar. Jesús tenía más compromiso que usted que yo y sacaba tiempo para hablar con el Padre. Pero muchas veces nosotros vivimos una vida acelerada. No tenemos tiempo para leer la Biblia, mucho menos tiempo tenemos para orar. Y luego queremos tener una vida espiritual, de que Dios nos use, de que Dios nos responda, de que Dios haga aquello. Escúchame bien, Jesús tenía una vida de oración. Jesús oraba día y noche. El mismo Pablo también era un hombre de oración. Todos los hombres luego de Jesús también oraban. Incluso los discípulos de Juan y de los fariseos una vez se quejaron y dijeron: Señor, pero tus discípulos no ayunan. Le estaban diciendo: esos discípulos tuyos no ayunan ni oran, no parecen espiritual. Y Jesús le dijo: eso mientras ellos estén conmigo, están bajo mi cobertura. Pero cuando yo sea quitado, ellos tendrán que ayunar. Y luego que Jesús le fue quitado a los discípulos, luego vemos un Pedro de oración. Luego vemos a Pedro cómo está esperando en la casa, escucha bien, de Simón, a lo que le preparan algo de comer. Él está orando, y cuando está orando, dice que ahí tiene un éxtasis. Vemos cómo Pedro, cuando está en oración, comienza a tener experiencia. Porque cuando tú oras, tú comienzas a tener experiencia espiritual. Un hombre y una mujer de oración, Dios le revela lo que viene hacia adelante. Dios le revela el futuro. Dios le revela el plan del enemigo en contra de su casa, en contra de su familia. Cuando tú oras, Dios te revela lo por venir. Cuando tú tienes una vida de oración, Dios comienza a mostrarte, a guiarte a través de la palabra. Y el mismo Pablo habla de oración. Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6 verso 18, ahí él habla de las armaduras. Y él no menciona la oración como una de las armaduras. Pero al final, en el verso 18, Efesios 6, 18, él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El mismo Pablo aconseja de que nosotros debemos de vivir orando en todo tiempo. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: orar y velar para que no caigan en tentación. ¿Tú sabes por qué el cristiano que el diablo, escucha bien, lo agarra camán ahí? Porque andan en la carne, andan en la chuleta, no oran, no ayunan, no buscan a Dios. Apláudale, que yo sé que parece piedra, pero un maná. ¿Tú sabes por qué muchos viven cayendo en la tentación del enemigo? Cristianos que se caen y Dios levanta, se cae y levanta, se cae, porque no oran. No tienen un orden. Tienen un desorden espiritualmente. Tienen un desorden y no crecen. ¿Cómo van a crecer con un desorden? No leen la Biblia, no oran. Tienen un desorden. Por eso no tienen una vida espiritual firme, una vida espiritual estable. Hay otros que oran pero no leen la palabra, y hay otros que leen la palabra pero no oran. Entonces tienen un desequilibrio. El evangelio es un equilibrio. Tiene que conocer la palabra,
y también tiene que tener una relación con Dios. Porque si tiene una relación con Dios, lo que Él te va a mostrar no vas a saber filtrarlo por la palabra. Pero si tú conoces la palabra y no tienes una relación con Dios, Él no va a poder revelarte la palabra. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Es un equilibrio. Para tú tener una vida espiritual sana, tienes que tener una vida de oración y una vida de la lectura de la palabra de Dios. Por eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6 verso 18. Le dice a los efesios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vea lo que dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo le aconseja a los efesios que se mantengan orando. Y se mantengan orando con perseverancia y con súplica. La oración no es algo fácil. No es fácil usted agarrar y trancarse en su habitación y comenzar a hablar. Di que solo. Le van a llegar pensamientos, le van a llegar cosas, le van a querer distraer. Pero cuando usted persevera ahí, aunque usted comience a orar y luego comience a hablar otra cosa. A mí me ha pasado que yo alguna vez me pongo a orar y me llegan otros pensamientos y me pongo a pensar otra cosa y salgo de la oración. Y le digo: ¿por dónde fue que me quedé en la oración? Espérate, vuelvo de nuevo. Y conecto de nuevo. Y vuelvo y comienzo a orar. Y me viene otro pensamiento y me desconecto. Pero persevero ahí. Le digo: Satanás, aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Voy a seguir suplicando. Voy a seguir orando. Voy a seguir clamando. Voy a perseverar. Eso es lo que el diablo quiere, que usted pare de la oración, te vaya y te rinda. No. Persevera en oración. Ora a Dios, clama a Dios. Aunque el diablo te quiera distraer, clama a Jehová. Y él le dice: perseveren en la oración. Porque en la oración ahí Dios forja tu carácter. Ahí Dios forja tu vida. Ahí Dios te llena de su espíritu en la oración. Escucha bien. Y nota lo que dice Pablo en el verso 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo sabía el poder que tenía la oración. Cuando Pablo escribió este mensaje, Pablo estaba preso y él le escribe a los efesios, estando preso. Y por eso que Pablo le dice: oren por mí, para que me sea dado con denuedo predicar la palabra, para que yo pueda seguir predicando la palabra de Dios. Pablo sabía los ataques que tenía el enemigo. Donde quiera que Pablo llegaba, el enemigo se levantaba. El enemigo se quería oponer. Pablo sabía la responsabilidad que tenía de predicar la palabra. Ahora él sabía el poder que había en la oración. Tú sabes la responsabilidad que tú cargas de parte de Dios. Tú sabes la responsabilidad que Dios te ha puesto ahí en la tierra. Tú sabes, escúchame, tú sabes lo que Dios está haciendo contigo. O tú no sabes que hay gente afuera que el enemigo lo tiene oprimido, que necesitan una palabra tuya. Tú no sabes que hay gente, vecinos que viven al lado tuyo y tú lo ves todos los días riendo, contento, pero están viviendo una vida de depresión, una vida de dolor por dentro, se están muriendo. Hay gente que aparentan bien, pero por dentro están mal. El diablo lo está oprimiendo, el diablo lo está matando. Y por eso luego te escuchas: se suicidó, se murió. ¿Y qué pasó? Pero yo lo veía bien, parecía bien, no tenía nada, pero por dentro. Y para Dios revelarte lo que una gente lleva por dentro, tú tienes que tener una vida de oración. Tienes que tener una vida de oración. Donde yo vivo arriba de mí hay una vecina que usted la ve bien. Usted ve esa pareja muy bien, todo bien. Usted ve que todos bajan al parque, usted ve que todo bien, contento, todo feliz. Pero un día le dijo a mi esposa: yo quiero que tu esposo vaya a orar por mí.
Y yo estaba como corriendo, no sé por qué. Y la esposa mía, ¿a qué hora? Y yo, sí, está bien, pues ahorita. Y eso, que yo cuando me dicen orar, yo le doy con todo para allá, no importa donde tenga que ir. Yo voy hasta el fin del mundo, yo voy a orar por ahí. Pero no sé, porque no tenía como ánimo. Sería tan bien. Y la esposa mía fue que me empujó ahí para que yo suba. Y cuando subo, que estoy orando por su casa. Porque ella me dijo, nosotros compramos este apartamento, pero desde que lo compramos nunca hemos orado por él, no nos lo presentó al Señor. Y desde que nos mudamos aquí ha sido un caos, ha sido un problema. Y ella comenzó a decirme cosas que yo digo, Dios mío, pero eso es lo que aparenta, por fuera. Eso es lo que aparenta por fuera. Pero cuando tú entras dentro de la casa es otra cosa. Dígame bien, eso es como los matrimonios, que tú ves hombres y mujeres que andan bien tranquilitos en la calle. Tú no vas a estar agarrado de mano, pero en la casa tú ves que se ganan a golpe. En la casa siempre viven con un pleito. En la casa uno duerme en una habitación y otro duerme en otra. Escucha bien, en la calle aparentan algo, pero en la casa son otra cosa. Así hay matrimonios que son solamente carácter. Hay matrimonios de redes que tuvo que se tiran fotos en el restaurante que hay aquí. Y ya tú sabes, muchacho, ¿quién dijo? Esa mujer la tiene el hombre sufriendo. Ese hombre la tiene la mujer sufriendo. Apariencia. Y cuando subió, que el Señor comenzó a revelar, yo dije, wow, por eso no podemos llevar una apariencia. Por eso tenemos que vivir una vida, escuchen bien, de oración. Para nosotros poder ser de bendición para otros, hay que tener una vida de oración. Si usted no ora, usted no va a poder permanecer firme en la palabra de Dios. Si usted no ora, usted no va a poder permanecer firme. Usted no va a poder salir victorioso por la guerra que esté atravesando. Lo único que te va a dar la victoria se llama la oración. Porque cuando tú oras, tú comienzas a crear una comunión, una relación con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, desconectarte. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú no ores, que tú no tengas una vida de comunión con Dios, que tú no hables con Dios, que tú no tengas una intimidad con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Para qué? Para él poder lograr su objetivo sobre tu vida. Por eso vienen los levantamientos, por eso vienen los procesos. Pero tú, escúchame bien, eres la atalaya de tu casa. Cuando tú oras, esa oración trae cobertura sobre lo tuyo. Cuando tú oras, esa oración trae cobertura sobre tus hijos, trae cobertura sobre tu familia, trae cobertura sobre tu vida. Cuando tú oras, la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque tu hijo esté descarriado, aunque tu hijo esté apartado, cuando tú oras, la palabra de Dios lo persigue. La palabra de Dios lo persigue. Cuando tú oras, esa palabra lo persigue. No importa donde se meta, no importa donde esté, no importa lo que acontezca. Cuando tú oras, esa oración es como un seguro que le da cobertura. Le da cobertura. Y por eso Pablo dice en el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú no hables de Dios. Por eso he querido sacar a Dios de todos los lugares, de la escuela, de los colegios, de todos los lugares he querido sacar a Dios. Y por eso tú ves la estadística cómo se ha disparado de jóvenes suicidándose, de jóvenes delincuentes, de policías matando a jóvenes. Y por eso tú ves cómo se ha disparado la perversidad, la corrupción. Escúchame bien, porque donde no está Dios hay un desorden, hay un vacío, hay un caos, hay confusión. Por donde llega Dios, Dios pone la cosa en orden. Dios transforma matrimonio, Dios transforma familia, Dios transforma vida, Dios transforma tu entorno. Cuando tú llegas a Dios, lo primero que Dios te pone es, comienza a leer la palabra, comienza a conocerme, tener relación conmigo, te comienza a poner todo en orden. Escuche bien. Y el tercer punto
para tener un orden espiritual es la comunión con otros creyentes. Para usted poder crecer espiritualmente, usted tiene que tener comunión con otros creyentes. Porque hay muchos que creen que son llaneros solitarios. Hay muchos que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia soy yo, como lo encontramos un indigente que dijo así. Yo le tranquilo de la iglesia. La iglesia soy yo. Hay muchos que creen que todo lo pueden solo. El tercer punto, para tener un orden espiritual, para crecer espiritualmente, hay que tener comunión con los hermanos. Pero tienes que saber con qué hermano se va a tener comunión. Porque dentro de la iglesia hay ovejas, hay cabras. ¿Se me entendió? Yo te estoy diciendo que lo voy a predicar. Tú me dices si lo digo o no lo digo. Yo lo predico o lo debo a ella. Yo no lo dejo a ella. Lo debo a ella. El tercer punto para usted crecer espiritualmente y que usted puede tener una vida ordenada espiritualmente es usted tener comunión con los creyentes, es usted asistir a la iglesia, es usted compartir con sus hermanos. Escúcheme bien, en la fe. Para usted crecer, usted tiene que saber con quién se codea, usted tiene que saber con quién usted se relaciona, pero usted no puede andar solo. Porque para eso fue que Dios constituyó la iglesia. Por eso fue que Jesús llamó a 12. Para eso fue que Jesús formó a 12. Y los 12, cuando luego que Jesús se fue, los 12 también constituyeron una asamblea, la iglesia primitiva, donde se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Escúchenme, y dicen que todos compartían, todos estaban en armonía. Y por eso es que Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10, búsquelo, para que usted vea que lo que le estoy hablando es bíblico. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 22, hay muchos que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. Hay muchos que dicen, ¿para qué yo voy a la iglesia? Escúchame bien. Hay muchos que dicen, no, que yo no voy a la iglesia. Hay milagros que usted no lo va a recibir en su casa. Hay milagros que solamente lo va a recibir en la iglesia, que solamente lo va a recibir aquí. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 22. Mira lo que dice. Acerquémonos con corazón sincero. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted tiene que venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, o sea, con una fe genuina. Cuando usted venga a adorar a Dios, usted tiene que venir a la casa de Dios con una fe genuina. Pero hay gente que viene para aparentar. Hay gente que viene con apariencia. Hay otros que vienen a modelar a la iglesia. Por eso no todo el que viene a la iglesia recibe el milagro. Por eso tú ves que unos reciben y otros no reciben. Es por el modo como llegaron y cómo vinieron. No vinieron con corazón sincero. No vinieron genuinamente. Y él dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mira lo que dice el verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Y me quiero parar aquí, Ramón, cuando dice considerémonos unos a otros para estimularnos. Usted sabe que Pablo está diciendo. Pablo dice unos a otros, anímese uno a otro, porque cuando tú estás como cabizbajo, el hermano viene y te estimula, el hermano viene y te fortalece, el hermano viene y te anima. Cuando tú no ves que Juanita vino, tú dices, déjame llamar a Juanita, ¿por qué no vino? Déjame animarla, déjame estimularla, déjame fortalecerla, porque ella es mi hermana, pertenece a la fe. Pero hay muchos que iban haciendo leña del árbol caído. Hay muchos que vienen para
por eso tú ves que nunca crecen, porque lo que viven es chiñando, murmurando, criticando, envidiando, y para eso no está la iglesia. La iglesia está para estimularnos uno a otro, para yo poder orar por ti, para que tú ores por mí, para que si estás pasando por un problema, yo te meta en mi oración, y en mi oración diaria yo puedo orar por ti. ¿Por qué, hermano, tú estás orando? Tú ves cristianos que son egoístas, que toda oración es Señor dame, Señor dame, Señor dame, pero ora por fulana, ora por tu hermana, ora por otro que necesita también. Son unos egoístas, solamente vienen buscando lo de ellos y no estimulan al hermano que lo necesita, no le dan la mano al caído, no levantan al que está cansado. Sigo para estimularnos unos a otros. Para eso, iglesia. No para que tú llames a la hermana y tú viste a fulana y tú lo ves. Deje eso, hermano. Deje ese chisme, hermano. Deje esa crítica, hermano. Deje de estar hablando de su hermano. Mejor póngase a orar. Mejor póngase a leer la palabra. Mejor póngase a crecer espiritualmente. Sea maduro espiritualmente. ¿Hasta cuándo tú vas a estar con un niño espiritual? Cristianos que son unos niños espirituales, que siempre que está diciéndole lo mismo, que siempre que está llamando la atención, que siempre que vivir, escucha bien, arriba de ellos. No. Tienes que ordenar tu vida espiritual. Ponte a leer la palabra, ponte a orar, ponte a crecer espiritualmente, ponte a buscar a Dios y olvida. Y Pablo dice, considerémonos unos a otros. Considerémonos. Pero hay gente que no tiene consideración. No tienen consideración. Vienen aquí y dicen, me voy con él. ¿Con quién te vas? Si la palabra de Dios dice que nos amemos unos a nosotros, y que el que odia a su hermano no conoce a Dios. Que viene aquí y te va con él y no quiere saber de tu hermano. Tú te vas a ir con él, sí, pero con el que sabemos. Y este es el tercer pilar para usted crecer espiritualmente. Usted no puede crecer solo. Usted necesita hermanos maduros que lo ayuden en la fe. Usted necesita que cuando usted esté pasando por algo, usted pueda llamar, que usted llame y diga, vamos a hacer como estos días me llamó la líder de dama y me dijo, pastor, la mujer, nos estamos a las 3 de la mañana estamos orando. Y yo le digo, eso le dio mía, si a las 3 de la mañana, aunque estén babeando, aunque se estén durmiendo, ponme esa mujer a orar, sí, ponme esa mujer a clamar, ponme esa mujer a buscar a Dios. Para eso que estamos, para ayudando espiritualmente, para buscar a Dios. Cuando usted lo llame para un chisme, escúchame, otro hermano de la iglesia, dígale, hermanito, perdóname, ahora mismo voy a comenzar a leer la palabra, no tengo tiempo para ti. Dígale, hermanito, perdóname, ahora mismo me voy a poner a orar, no tengo tiempo para chisme. Hay llamadas que yo no cojo, tal. Hay llamadas que yo no cojo. Me puede llamar 10 veces, no lo voy a coger. Llamada que yo sé que para chisme, esa llamada yo no lo cojo. Yo lo bloqueo en el aire. Yo te dije a ti que yo no voy a perder el tiempo aquí. Si tú me vienes a mí a hablar de chisme, yo no estoy en eso. Llámame para cuando tú vienes para la vigilia, ahora dime que no te estoy viendo. Llámame para cuando tú vas a un ayuno, dime que no te estoy viendo, dime, llámame para eso. Llámame para buscar a Dios. Llámame para decirle, pastor, vamos a meterme en ayuno y oración. Vámonos para el monte y orar. Ay, Dios mío, llámame para eso. Y dice, verso 25, aquí que está bueno, ¿verdad? Dice, y no dejando de congregarnos. Eso no lo digo yo. Lo dice aquí. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Te escuchan?
no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca. Y hay muchos que la tienen por tardanza. Y hay dos cosas en la tierra segura, que es que Cristo venga o que usted vaya adelante. Escúcheme bien, son una de esas dos cosas seguras. O usted se va o Él viene. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás preparado para cuando te vayas? Porque hay gente que está viendo, que está viviendo la vida alegre. No saben que este solamente es el comienzo. La vida verdadera comienza después de la muerte. Hay una vida eterna, o en el cielo o en el infierno. Aquí en la tierra se decide hacia dónde tú vas después de ella. Aquí se decide hacia dónde tú vas después de ella. Yo conozco un anciano que estaba muriendo, o escuché ese testimonio de un anciano que estaba muriendo, y el anciano le predicaba todos los días en el hospital. La doctora le predicaba, y hubo un doctor que le dijo: mira, ¿y usted cree en eso del cielo y del infierno? ¿Usted cree en esa cosa? Usted se va a morir, usted no sabe ya dónde usted va, usted no sabe nada. Y usted perdió su tiempo de que sirviéndole a Dios, evitando de veces su bar, su chatica, su cosa, de ir a los pares, a los coros. Yo que me convertí joven, y los amigos míos me iban a buscar y me decían: vamos para la discoteca, que va el lápiz, que yo era loco por lápiz, y me tentaban. Son malos, sus amigos eran malos. Iban allá a mi casa a Ramosito y me decían: vámonos, que llegó el lápiz. Yo era loco con el lápiz. En ese tiempo el lápiz estaba pegado. Vamos para la discoteca, vamos a compartir. O sea, no, vamos a ir buscando de Dios. Si tú quieres compartir conmigo, vamos el sábado para la iglesia. Allá esos son los coros míos. Y yo tuve que comenzar a limpiar a mí, porque yo tenía un ambiente dañino. Yo tenía unos malos coritas. Yo venía del mundo. No es fácil eso. Era mentira, no es fácil. Yo vengo, pero yo estoy peleando que yo vengo de ahí. Por eso yo te entiendo. Hay gente que no es fácil soltar, porque no es fácil soltar. Y tú ves que es fácil soltar, muchachos. Y iban a me decían: no, tranquilo, que tú lo que vas a beber B8, Gatorade. Tranquilo, no estamos de bebida. ¡Ven! Él se me dice: no vayas, no te metes en el fuego. Escúchame bien. Y esos amigos me iban a buscar y me invitaban y me incitaban. Pero yo lo que Pablo dice: no dejando de congregarse. Y este anciano, escúchame bien, el doctor le estaba diciendo: mire todo lo que usted dejó de disfrutar, mire todo lo que usted perdió, lo que se perdió de tener 2 o 3 mujeres, nada más una anduvo fiel a una sola mujer, y esto y aquello y lo otro. Y él le dijo: está bien, no hay problema. Vamos a suponer que el anciano, hablando con el doctor, vamos a suponer que el cielo y el infierno no existe. ¿Qué yo perdí? Nada. Yo no pierdo nada. Viví una vida diferente y no perdí nada. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Tú que estás gozando el mundo, tú que estás haciendo y deshaciendo, si tú te mueres y hay un cielo y un infierno, ¿qué tú pierdes? El doctor le dijo todo. Le dijo todo. Y Pablo dice: no dejen de congregarse y no dejen de exhortarse unos a otros, y más cuando el tiempo se acerca, cuando el tiempo se está acercando. Y para eso fue que Dios constituyó la iglesia, para estimularnos los unos a los otros, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos crecer como hermanos. Que si yo te necesito, tú me des la mano, y si tú me necesitas, yo te puedo dar la mano. Para eso fue que Dios creó la iglesia, para que podamos crecer espiritualmente, para que en vez de reunirnos a chimear, nos reunamos a orar, nos reunamos a ayunar, nos reunamos a hablar de la palabra. Para eso fue que Dios hizo la iglesia. Y por eso Pablo dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Tú crees que es
fácil levantarse temprano para venir a la iglesia, trabajando la semana entera y también levantarse los domingos temprano. Eso no es fácil, pero quiere que Dios te dio el trabajo, quiere que te tiene vivo. ¿Por qué tú estás respirando? Entonces tú tienes tiempo para el trabajo y no tienes tiempo para el dueño de la vida. Tú no sabes que la vida tuya él tiene el titán, que si él quiere ahora mismo bien la paga. Yo he visto gente que están caminando normal y le dan un infarto fulminante y lo dejan todo y lo pierden todo. Tú no sabes que hay gente que tú lo ves normal ahora y ahorita entonces tú tienes tiempo para todo eso, para lo del mundo, y no tienes tiempo para el creador del mundo. ¿Sigo o paro? Y mira lo que dice el Salmo 133. Mira lo que escribe el salmista David. Salmo 133, verso 1. Dígale que está a su lado, orden espiritual. Dígale. Son prioridades. Mira lo que dice Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué es lo que dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en qué? En armonía. Dígalo, ¿y en qué? En armonía. Es como el buen óleo. ¿Usted sabe lo que significa óleo? Óleo significa el aceite de la unción. Era el aceite de la unción que usaban los sacerdotes para orar por los enfermos. Le echaban aceite que representaba la unción, oraban por los enfermos se sanaban. Y el salmista David dice, escúchame bien, es como el buen óleo, escúchame bien, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Por eso menciono la cabeza, porque el aceite se echaba en la cabeza y el aceite de Joel descendía sobre la barba del sacerdote. Y oiga lo que dice, y la barba de Aarón. ¿Usted sabe quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el hombre que bendecía al pueblo. Y por eso David dice, la unción baja por la cabeza y luego desciende por la barba hasta llegar a los pies. O sea que la bendición desciende por el pastor y luego se extiende hacia la iglesia. Ay, 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 ay. Dios revela la palabra y luego se la manifiesta a la iglesia. Pablo dice, David le dice al pueblo, cuando ustedes se reúnen a adorar a Dios, eso es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Porque Aarón era el que ministraba, el que entraba al lugar santísimo a ver lo que Dios le revelaba para decirle al pueblo. Gloria a Dios. Aarón era el que buscaba la palabra. Señor, ¿cuál es la palabra que el pueblo necesita? Señor, ¿cuál es la palabra que el pueblo necesita? Y esa palabra caía sobre la cabeza de Aarón. Y luego comenzaba a descender Joel hasta todo el pueblo. Y esa palabra bendecía a todo el pueblo. Por eso hay bendiciones que solamente, escucha bien, se reciben aquí a través de la palabra. Por eso tú ves que hay gente que el diablo lo deja cortado en su casa o siempre le pone una traba para llegar a la iglesia. Escucha bien y oiga lo que dice, y baja hasta el borde de su vestido como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Estás escuchando? Como el rocío de Hermón. Hermón era un monte. Ese monte era uno de los que descendía arroyo de agua sobre el río Jordán. Era uno de los que descendía el agua. Cuando llovía, el agua descendía de ese monte y llenaba el río Jordán. Y de ahí descendía fuente de agua sobre la ciudad de Jerusalén. El monte de Sión es la ciudad de Jerusalén, era la ciudad de David. Y de ese monte era donde el porcentaje mayor había agua, donde ellos se suplían, se nutrían de agua. Y por eso David dice, como el monte de Hermón. De ahí desciende el agua. ¿Qué es el agua? El agua es vida. ¿Qué es el agua? El agua es vida. Él está diciendo, es así, desciende la vida, desciende la bendición, desciende la gloria de Dios. Y ella lo que dice,
porque allí, ¿a dónde? En tu casa. Dice allí, no en tu casa. Pablo dice, no dejen de congregarse. Y ahora David dice, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, allí Dios desciende y trae bendición. ¿A dónde? Allí. No en tu casa. No viendo serie coreana, no viendo Facebook ni Instagram, sino allí, ¿dónde? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Allí desciende Dios. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Ponte de pie, iglesia. No quedó uno y se queda para el próximo domingo. Nos falta el cuarto punto y se queda para el próximo domingo. ¿Cuáles fueron los 3 puntos? Palabra de Dios, oración y comunión con los hermanos. El cuarto punto viene para el próximo domingo. Allí desciende Dios y trae vida eterna. Si tú no tienes un orden espiritual de la lectura de la palabra de Dios diaria, de la oración constante y de una relación con tus hermanos en la iglesia, pero una relación sana, estamos hablando de una relación sana, porque hay relaciones dañinas. Aún dentro de la iglesia hay relación dañina. Hay gente que hay que sacar de los pies, así te lo digo claro. Hay que sacar de los pies, Ramoncito. Gente que no aporta, que lo que son una sanguijuela. Y si tú quieres crecer, tienes que desconectarte de esa gente. Porque hay gente que siempre te quiere mantener ahí. Y tú quieres crecer y ellos no te dejan. No. Sal de esa gente, crece y que ellos te caigan atrás. Si quieren. Orden espiritual. Allí desciende Dios y trae vida eterna. Yo quiero que tú cierres tus ojos, porque ahora yo voy a orar para que esa bendición que Dios ha determinado en este día, Él desciende y la manifieste sobre tu vida. Para que las bendiciones de Dios en esta mañana, que Dios ha determinado sobre tu vida, hoy Él descienda y la manifieste sobre tu vida. Yo no sé por la circunstancia que esté pasando. Yo no sé por la circunstancia que está atravesando. Yo no sé el momento que está viviendo. Yo no sé lo que está aconteciendo en tu casa, en tu vida, en tu mente. Pero hoy va a descender la unción, va a descender la bendición de Jehová. Y aquí va a descender y se va a manifestar sobre tu vida. Hoy tú no vas a salir igual. Hoy vas a salir con el orden de Dios, el orden espiritual. Hoy vas a salir conociendo, hoy vas a salir sabiendo que de Él es el poder, que Él es el Dios de milagro, que Él es el Dios de maravilla. Padre, gracias, Señor. Cierra tus ojos, iglesia, y dile gracias. Gracias, Dios de los cielos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios de los cielos, en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Rey de Gloria. Te damos gracias, soberano Dios. Padre, te pedimos, Dios de los cielos, que tú comiences a ordenar nuestra vida, que tú comiences a ordenar nuestra vida espiritual. Oh Espíritu Santo de Dios, que toda emoción desenfrenada, oh Dios de los cielos, que todo desorden, Dios de los cielos, Padre, hoy establece tu orden, hoy establece tu orden en nuestra vida, hoy establece tu orden en nuestra casa,
Todo espíritu que está provocando vacío, hoy se va afuera. Hoy se establece el orden de Dios en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, todo desorden emocional, todo desorden ahora mental, Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento desordenado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro tu orden, hoy declaro, Espíritu Santo de Dios, que todo lo que está provocando desorden, que todo lo que está provocando vacío ahora en tu vida, en tu familia, ahora en el nombre poderoso de Jesús, hoy me ordeno por el poder de la palabra, Espíritu Santo de Dios, reprendo todo espíritu de la tiniebla, reprendo todo espíritu del enemigo, reprendo todo espíritu que tormenta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, todo lo que quiere traer caos, todo lo que quiere traer dolor, todo lo que quiere traer desorden, ahora en el nombre de Jesús le ordeno fuera por el poder de la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, hoy declaro que esa palabra que alumbra, hoy declaro que esa palabra que es lámpara, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro tu palabra, Espíritu Santo de Dios, sobre tu iglesia, Dios de los cielos, Padre. Toda confusión ahora se ve en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, todo espíritu de insomnio, todo lo que no te deja dormir, todo lo que te roba la paz, ahora en el nombre poderoso de Jesús se va ahora y ordeno fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que atormenta tu pensamiento, todo lo que atormenta tu vida, todo lo que está atormentando tu familia, ahora en el nombre poderoso de Jesús y ordeno fuera por el poder de la palabra. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, declaro que hoy se ordena tu pensamiento, declaro que hoy se ordena tu sueño, declaro que hoy se ordena tu finanza, declaro que hoy se ordena tu salud en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro orden sobre tu vida, hoy declaro orden. Todo diagnóstico clínico, todo diagnóstico del enemigo, hoy se cancela en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, quiero la iglesia orando, en el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro orden, hoy declaro orden sobre su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra, quiero la iglesia orando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro orden sobre la vida, declaro orden ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra, toda obra del diablo, toda obra de la tiniebla en contra de tu vida, en contra de tu criatura, declaramos hoy en el nombre poderoso de Jesús que se cancela todo diagnóstico de la tiniebla, todo diagnóstico del enemigo, lo cancelamos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, se rompen la cadena, se pudren los yugos en el nombre de Jesús. Ponme la mano en el estómago, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro la cobertura, Padre, por el poder de la palabra. Todo diagnóstico del enemigo, todo diagnóstico de aborto y de muerte, hoy se cancela en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, veo la mano de Dios ahora, oh gloria a Dios, que está entrando en tu vientre y
está ordenando. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, ahora se ordena, Padre, ahora Dios de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, escucho la palabra plaqueta. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien suple los suplementos que necesita. Tú eres quien suple la vitamina que necesita. Tú eres quien suple. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Hay un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra. Gracias, Dios de los cielos. Todo lo que te quiera atormentar, todo espíritu de la tiniebla, oh gloria a Dios, que quiere traer tormento a tu vida, que quiere traer aflicción a tu vida, hoy en el nombre poderoso de Jesús lo cancelamos por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, declaramos ahora, Dios de los cielos, que toda maquinación del diablo en contra de tu vida hoy se cancela en el nombre de Jesús. Cancelamos todo espíritu de muerte ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Ese hermosito? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ungimos, Señor, este niño. Guarda su mente, guarda su pensamiento. Padre, guarda su corazón. Guarda, Dios de los cielos, Padre. Que tú seas su cobertura. Que tú seas guardándolo, protegiendo. Que ninguna arma forjada contra él prospere. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús lo ungimos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Antes de terminar, gloria a Dios, quiero recordarle el